dialogando con el padre Raúl Sánchez. Yo no sé si usted sepa, querido amigo católico, que ya hay varios teólogos que dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo, sino que simplemente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue ideológica y emocional. ¿Qué significa esto? Que como Jesucristo estuvo con los apóstoles y con un grupo de discípulos e hizo tantas cosas maravillosas, como hablaba con propiedad, como hacía milagros, etcétera, etcétera, entonces el día que murió, pues obviamente no resucitó, sino que lo que resucitó fue precisamente ese entusiasmo, esa alegría, esa fuerza que irradiaba, digamos que ese carisma que tenía. Entonces eso fue lo que pervivió, eso es la resurrección. Entonces los discípulos, en virtud de eso, pues con esa alegría, ese entusiasmo y estar impregnados de esa esperanza y de ese calor que tenía, este carisma que tenía Cristo Jesús, pues eso fue lo que empezaron a pervivir. Y en eso consiste la resurrección, y entonces fueron desarrollando y esparciendo ese mensaje, esa alegría, ese optimismo, esa fuerza que tenía el Señor, porque Jesucristo ya había muerto en cuerpo, y resucitar como tal, como han contado, no, eso no existe. Eso es lo que dicen los nuevos teólogos. Entonces se pregunta uno, ¿qué nos puede decir entonces el texto de los Hechos de los Apóstoles, entre uno de tantos que hablan sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y lo traje precisamente por algo que es bien clave en esto. Lo voy a compartir y vamos a hacer un pequeño análisis para que usted pues aprenda a defender su fe cuando venga algunos hermanos que contradicen el hecho de la resurrección del Señor, o algunos ateos. Claro usted que cuando usted no puede controvertir con los ateos respecto con la Sagrada Escritura, porque no la van a tomar en serio. Pero de todas maneras sí va usted a poder, con este texto, a tener bien claro por qué la Iglesia enseña la resurrección de Cristo Jesús. Este es uno de los textos de tantos que hay. Dice así, traído en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29 en adelante. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios. Aquí hay algo clave, que es esta palabrita: nosotros somos testigos de esto. ¿Qué es ser testigo? El testigo es aquella persona que ha estado frente a los hechos, que lo ha visto, que lo ha oído, que lo ha tocado, que es una persona que está presente o estuvo presente frente al acaecimiento que se ha suscitado. En este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron testigos preferenciales de los milagros de Jesús. Y el milagro más poderoso que ha hecho Cristo Jesús es su resurrección corporal. O sea que la resurrección no es una cuestión de orden ideológico, no es cuestión de orden de una fantasía, no es cuestión de orden emocional. No es la pervivencia de un mensaje, no es la permanencia de algo que Él dijo, no, sino que es la resurrección corporal del Señor. Entran al sepulcro Pedro y Juan y no encuentran nada. Encuentran simplemente los lienzos, ¿no? Y la tela, lo que está ahí cubriendo el cuerpo, la sábana, ¿no? Ahí puesto en el sepulcro. No estaba nuestro Señor. Ellos vieron eso, son testigos de eso. Tanto así que las autoridades judías pagaron a los soldados para que mintieran, ¿no?, respecto a la resurrección. Digan que mientras ustedes estaban durmiendo, vinieron los discípulos del Señor y se llevaron el cuerpo. Es tan falso y tan traído de los cabellos esta realidad, que uno dice, ¿y si estaban durmiendo los soldados, cómo fue que se dieron cuenta que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo? 2. Nadie que sea verdaderamente inteligente o que tenga por lo menos 5 centímetros de frente, se va a hacer matar simplemente por una mentira.
simplemente por mantener vivo un ideal, por mantener vivo simplemente un entusiasmo, por mantener vivo algo emocional. Tiene que ser uno prácticamente tonto o loco para dar la vida por algo que en realidad no vale la pena. Si los discípulos se hicieron matar y todos fueron mártires, fue precisamente porque ellos fueron testigos de ese acontecimiento de la resurrección del Señor. Ahora, cuando Pablo afirma que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no está vivo, porque eso es lo que significa resucitar, que está vivo, si Cristo no está vivo, ¿para qué predicamos esto? ¿Para qué este canal de apologética? ¿Para qué la defensa de nuestra fe? ¿Para qué tratar de que la iglesia siga caminando más de 2000 años? ¿Para qué entonces la misa? ¿Para qué entonces los sacramentos? ¿Para qué todo esto? Si Cristo no resucitó. Estamos predicando entonces ¿qué? Un postulado, estamos predicando que una filosofía, estamos predicando que un planteamiento que doctrinal sin sustento histórico alguno. Jesucristo resucitó. Y qué interesante cuando dice nosotros somos testigos de esto y también el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. Estos hombres vieron, oyeron, tocaron, fueron testigos. ¿Por qué no creemos en este testimonio? ¿Por qué los nuevos teólogos no creen en ese testimonio? ¿Por qué los nuevos teólogos tratan de desvirtuar lo que está en la Sagrada Escritura? Y todo ese mensaje va inoculando y va penetrando la realidad de la iglesia y va trayendo mucha confusión. Jesucristo está vivo, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar ahorita en la Navidad, esa actualización de ese Cristo que vino por nosotros, que nació y estuvo entre nosotros, que murió, que resucitó, que ascendió a Dios Padre, que envió a su Santo Espíritu, que es el que anima y fortalece esta iglesia y que ya llevamos 2000 años de historia del cristianismo, para que vengan los nuevos teólogos, los nuevos iluminados, los avatares de la teología a decir, no, Jesucristo no resucitó, es simplemente la pervivencia que han querido los discípulos para que permaneciera vivo, no, el ideal y el entusiasmo de un gran hombre. ¡Ay, qué maravilla! Hermano, póngale caletre al asunto. La teología es más seria de esos planteamientos, de esos teologuitos que son muy famosos y escriben libros y son doctores en teología, ¿no? Y dan clases en la universidad, pero perdieron la fe. La apostasía. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.